Bueno, oremos. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú eres bueno, Aleluya, porque tú sí. estás con nosotros. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que va a escuchar, Señor, esta conferencia, este discipulado. Que seas tú, Aleluya, Señor, Señor. obrando, Señor, en la vida del pastor Oscar Bueno. Úsalo, guíalo y que cada día aprendamos, Señor, a aconsejar. Danos sabiduría, danos palabra, danos discernimiento y que sea tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo para crecer y para aprender. En Así el nombre sea. precioso de En el Jesús nombre de oramos. Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Dios los bendiga. Bienvenidos de nuevo a nuestros cursos online. Eh, pues para nosotros es un gran privilegio poder compartir con ustedes siempre la palabra. Habíamos tenido una pausa larga, pero ya gracias a Dios pudimos acomodar horarios y todo esto. Entonces vamos a estar durante pues todo este fin de año, ¿no? Todo este fin de año vamos a estar estudiando la palabra y de verdad que es una bendición. Muy bien, ¿por qué me motivé yo a escribir un material o a hacer un curso de consejería cristiana? En primer lugar, una gran necesidad, pastora, una gran necesidad de dar una respuesta a la gente que no sea una respuesta del mundo, que no sea una respuesta de la calle, que no sea una respuesta sin la ética y los valores de la palabra, la ética y los valores de Cristo, qué es lo que el mundo realmente da, qué es lo que el mundo realmente ofrece, pero nosotros tenemos que ofrecer una alternativa diferente, una alternativa que esté basada en la voluntad de Dios. Por eso el arte de aconsejar es un material diseñado para que nosotros podamos aconsejar a alguien en cualquier circunstancia, en cualquier situación, y podamos tener herramientas, pastora, que nos van a ayudar. Y estas herramientas son herramientas bíblicas, pero también herramientas psicológicas. Han sido herramientas que hemos adquirido a través de 35 años de ministerio y también de estudiar mucho la palabra y estudiar mucho el comportamiento del ser humano y las necesidades fundamentales que tiene el ser humano. Y particularmente hoy que estamos viendo una crisis de jóvenes, una crisis de personas que no quieren vivir con problemas, digamos, ¿cómo se llama? De depresión y todo esto de dificultades. Entonces, eso nos ha motivado a desarrollar este material y hacer este trabajo de consejería cristiana. Estaba tratando de mirar en Isaías y si de pronto alguno me ayuda, eh, eh, creo que es Isaías 61, precisamente lo que dice que Dios nos convertirá en los últimos tiempos, ¿no? Porque vemos una situación bien difícil. Sí, Isaías 61:1 hasta el versículo 4. Eh, eh, Muy bien. 61:1. Pastora, ¿cómo dice? Dice, buenas nuevas de salvación para Sión. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El 2. Hasta el 4, Y sí. a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Muy bien. Si bien este pasaje es un pasaje mesiánico, ¿no es cierto? La primera parte, recuerde que Jesús cuando entró al templo
leyó en presencia de todos este versículo y dice el comentarista de este pasaje que este versículo era una autoproclamación de Jesús como el Mesías. En el versículo 4 ya nos involucra a nosotros. Ujú. Mire cómo estamos viviendo nosotros la situación y el mundo que estamos viviendo, que dice reedificarán. O sea, somos nosotros Ajá, los que vamos a reedificar las ruinas antiguas. antiguas. Y aquí las ruinas y la reedificación no se trata de templos Ujú, físicos, se trata de vidas, de ujú, personas. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, ajá, porque tenemos una sociedad en ruinas, ujú. una sociedad asolada por el pecado. Y dice, y restaurarán las ciudades arruinadas Arruinadas. y los escombros. Mire lo que nos corresponde a Ujú, nosotros y nos toca a nosotros. Son escombros humanos. ujú, Son personas que la droga, el alcohol, el pecado, las maldiciones, la separación, el divorcio, la muerte, el homicidio, el suicidio, la autoflagelación, todos los problemas, la depresión, la angustia, la preocupación, todos estos escombros humanos de muchas generaciones. Dios nos está llamando a nosotros restaurarlos, ajá, así es. a restaurarlos. Y precisamente aquí estamos compartiéndole una herramienta de restauración. Y yo cuando estaba pensando en la introducción de este tema, yo dije, voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántas veces un consejo de alguien no fue oportuno, sabio, o cuántas veces nosotros o recibimos el consejo o dimos un consejo oportuno y sabio? Entonces, yo quiero que ustedes, si alguien quiere abrir el micrófono y nos diga, "Ah, no, a mí una vez alguien me dio un consejo o yo di un consejo que le ayudó a alguien en Ujú, algún aspecto de su vida". sí. Amén. Entonces, si hay alguien que pueda alzar su mano y contarnos y compartirnos esta experiencia. Bueno, yo voy a lanzar al agua a la pastora mientras usted va pensando. Bueno, yo en muchas ocasiones, Pero ¿sí? quiero que cuentes de pronto el que te dio Oscar Albeiro Marulanda, el consejero, con relación a un novio que tenías. Ah, sí, bueno, bueno, este fue un consejo que yo recibí, pero hace muchos Sí, años, antes de, cuando era soltera. cuando estaba más joven, estaba soltera. Fue un consejo muy pertinente y un consejo donde confrontó verdaderamente, yo tenía un novio, qué relación tenía con él y hacia dónde me iba a llegar, iba a llevar. Entonces, este consejero fue muy pertinente porque me confrontó, como decimos nosotros, me aterrizó un poquito y pude pensar más allá. Entonces, ese consejo también hace que uno pueda tener como una visión panorámica como hacia el futuro. Entonces, hay momentos que el consejo de alguien, y también yo quiero partir cuando yo también doy un consejo, por ejemplo, yo como pastora, como amiga, como hermana, porque uno también tiene amigos, uno también, el amigo, no solamente es el que está adulando y da el mejor consejo, sino que lo hace desde la perspectiva que uno lo está mirando. Uno es objetivo, uno le dice como los pros y los contra, pero uno también lo hace a partir de la palabra. Porque algo que el pastor decía ahora es que el enemigo está mandando muchos dardos en la gente, en el mundo, en las redes. Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando yo las aconsejo, ¿qué dice la palabra? Vaya la palabra, porque a veces hay una serie de cosas donde de pronto el mundo está enseñando otros valores. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber los valores bíblicos y sabemos que van a partir de la palabra. Entonces eso Amén. fue muy pertinente para la vida de mucha gente. Amén. ¿Alguien más nos quiere compartir un consejo que le dieron o que dio un consejo que fue válido en su momento? Amén. ¿Ninguno?
¿No ha recibido usted ningún consejo? ¿Su vida? Así sea grande o pequeño, ¿no? Un consejo. ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. Muy bien. Muy bien. Dame la siguiente diapositiva. Adrianita, me hace el favor. Muy bien. De pronto, si usted en medio se acuerda de algún consejo que le dieron o que dio, nos los puede compartir. Levante la mano y nos los puede compartir. ¿Qué es aconsejar? Podríamos empezar diciendo, ¿qué es aconsejar? Aconsejar es guiar, ayudar, a ordenar o clasificar los pensamientos y propósitos de una persona. Hay personas que necesitan un consejo de cómo guiar su vida, qué hacer en un momento. Usted sabe que en un momento uno se puede nublar, sea la persona más capaz, más inteligente, se puede nublar y alguien externo te puede dar una guía o te puede contar una experiencia. Tú puedes ayudar a una persona a ordenar su vida, a ordenar sus pensamientos, a clasificar sus pensamientos, a clarificar sus propósitos. Entonces, aconsejar es precisamente eso. Pero también aconsejar es un don espiritual. Aparece en la Biblia. Lo que pasa es que el término que se usa no es aconsejar, sino se usa otro término, pero en el griego significa lo mismo. Aconsejar es un don otorgado por Dios que orienta a clasificar pensamientos, decisiones de las personas. En el Antiguo Testamento se usa el vocablo Yahaz, que se usa por primera vez en Éxodo 18:19. Vamos a Éxodo 18:19, es cuando Jetro aconseja a Moisés. Jetro, el suegro de Moisés, lo aconseja. ¿Recuerdan? Sí. ¿Cómo dice? Ahí se usa ese término en hebreo, Yahaz. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Muy bien. Entonces, Yetro le dice a Moisés, escúcheme que ahora yo le voy a aconsejar, le voy a dar un consejo. Sí. Y ahí usa esa palabra Yahaz en hebreo para aconsejar. Cuando Jetro le dice a Moisés, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Es que un consejo de Dios y uno recibir un consejo de Dios y un consejo espiritual, un consejo bíblico, pues va a tener el respaldo de Dios, porque es una persona que va a recibir la palabra de Dios en su vida. Dios estará contigo, como efectivamente sucedió, ¿verdad? La Biblia reconoce el consejo como un instrumento divino para orientar en toda circunstancia a las personas. O sea, vamos a ver a través de toda la Biblia textos bíblicos donde Dios habla del consejo como un instrumento que Dios usa, como una herramienta que Dios usa. Entonces, si hay un curso bíblico es esto, porque da mucha orientación en cuanto a el consejo. Y veamos algunos textos. Siguiente diapositiva, veamos como algunos textos y los vamos analizando poco a poco. Dice Proverbios 15:22, pastora. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Y me gusta mucho multitud de consejeros porque digamos que nosotros hemos trabajado mucho en consejería, digamos en todo nuestro ministerio, hemos aconsejado muchas personas, unas hacen lo que uno les aconseja, otros no, que ese no es el propósito del consejo, que te obedezcan al pie de la letra, pero igual uno da el consejo. Pero en los últimos tiempos y por qué yo me motivé a escribir este material,
es porque precisamente este versículo un día me habló, eh, y queremos ir creciendo en el grupo de personas. De pronto la próxima semana podemos tener más personas, pero también lo vamos a tener grabado. Yo algunos no pueden estar en este horario, entonces se los mando, porque dice, en la multitud de consejeros Se afirma. se afirman. Entonces, definitivamente no es solamente dar un consejo, sino también formar consejeros, pastor. Eso. Y aquí hay algo muy importante, pastor. Sí, más fuertecito. Cuando hablamos de consejo, también es el arte de escuchar. Es una parte, ¿no? Lo que Ah, tenemos ahí, bueno. pastora. No se me adelante, pero tampoco se me atrase. Sí, porque a veces nos cuesta escuchar, ¿no? Sí, Y eso es algo muy importante y muy valioso en cada uno de nosotros, porque a veces nos gustan que nos escuchen, pero también hay muchas personas que vienen a nosotros a que nosotros los escuchemos. Y sí. cuando nosotros los escuchamos, la persona también volca todas sus emociones, todas esas cosas que tiene guardadas. Entonces va haciendo como una catarsis y eso también ayuda a la persona, ¿no? Claro. Eso es una de los elementos que tiene el El consejo. consejo, ajá. El saber escuchar y una escucha Ujú. empática, se llama. Eso. Una persona que sabe escuchar. Hay personas que tienen lógicamente una cierta habilidad, una cierta habilidad. Yo me río porque es que yo hay veces le digo a la pastora que ella parece que tuviera un letrero aquí que dice cuéntamelo todo, porque Ay, qué donde pecado. ella va, hay alguien le está contando, y entonces, ve que hablabas con la señora, no, que ya tiene una hija y que, pero tú conocías a la señora, no, yo no la conocía, me empezó a contar. Entonces, es un don, también es un don, Es ¿no? verdad. Ahora, el hecho de que sea un don no quiere decir que, que solo lo puede ejercer el que tiene el don. Por ejemplo, Todos. el don de evangelista. Ujú. El don de evangelista es esa habilidad que tienen las personas de compartir al público la palabra de una manera magistral, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que el que tiene el don de evangelista es el único que debe evangelizar, Ujú. Todos. sino todos tenemos la obligación y el llamado para evangelizar. Aquí la consejería es un don, Ujú. pero aún los que no tenemos el don o no tienen el don tienen que estar preparados para dar un buen consejo, Ujú. eh, preparados para hablarle a alguien. Ujú. Siguiente texto se encuentra en Isaías 28-29, pastora. Dice, también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Muy bien, Isaías 28-29, ¿no es cierto? Ujú. También esto salió De de Jehová. Jehová de los ejércitos. O sea, es un principio, la consejería bíblica es un principio que sale del corazón de Dios, que sale de la palabra de Dios, que sale de Dios, que surge en Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a recibir el consejo de Dios, pero también dar el consejo de Dios. Amén, así También es. esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo. Ujú. Y yo un día escuché a una hermana acá que el pastor le dio un consejo que le ayudó en su vida a tomar una decisión trascendental, porque esa hermana, un hijo de ella, eh, cayó preso en la cárcel. Entonces la hermana vino y le dijo al pastor, pastor, yo estoy pensando vender la casa para pagar un abogado y sacar a mi hijo de la cárcel. Y el pastor le dijo, ¿y es que es tu único hijo? Y esa palabra, esa simple palabra, es tu único hijo, la puso a pensar. Bueno, ya después de muchos años, el muchacho salió de la cárcel, la señora todavía tiene su casa y tiene muchos más hijos, lógicamente. ¿Qué tal si ella hubiera tomado la decisión de vender su casa para pagar unos abogados, sacar a su hijo de la cárcel? Se hubiera quedado sin nada. Ujú. Ese consejo fue un consejo oportuno, Sabio, sabio, pertinente en el pertinente. momento Ujú. justo Sí. que le ayudó a ella a reflexionar. Aterrizar. Hay cosas que nos dicen a nosotros, palabras que nos dicen a nosotros que nosotros decimos, ¿verdad? Yo no había pensado en eso. Ujú. No había pensado en eso. Dios hace maravilloso el consejo y engrandece la sabiduría. Ujú. A través del consejo,
nos volvemos más sabios. No, Amén. no solamente cuando lo recibimos, sino también cuando lo damos. Amén, así es. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien se acuerda por ahí de un consejo o no? ¿Ah? Bueno, seguimos. Salos, ¿será Salos? Salmos, sí, ahí yo me equivoqué, es Salmos, dice Salos. Siguiente diapositiva. Eh, es Salmo 1, Salmo 1, Salmo 1:1 1, 1, sí. dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien, porque, Ujú, porque no solo, pastor, hay buenos consejos ujú. y hay buenos consejeros, Hay más también hay malos consejos ujú, y malos consejeros. ujú. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que debemos no solo recibir unas herramientas de consejería, unas herramientas de cómo aconsejar a una persona correctamente, sino también saber a quién le pedimos un consejo. Ah, No todo el mundo también. está preparado para dar un consejo. Mm. No le vaya a pedir el consejo al más carnal de la iglesia o a la persona que ha cometido los 1000 errores, Ujú, porque seguramente, bueno, hay personas que han cometido muchos errores y dan buenos consejos. Dicen, mire, no cometa el error que yo cometí. ujú. Hace algunos días, un joven me comentaba algo. Me decía que él se fue a estudiar a una ciudad de acá cerca, que es una ciudad universitaria. Él fue a estudiar allá a la universidad. Y aquí alquilan, normalmente no es como en los Estados Unidos que tienen campus y universitarios y tienen dónde vivir y todo eso. Aquí lo que hacen es que alrededor de la universidad alquilan apartamentos, aparte estudios, cuartos pequeños donde los estudiantes duermen, viven y estudian ahí en la universidad. Este joven alquiló, la mamá le alquiló un apartamento de esto, un aparta estudio ahí cerca de la universidad y él iba a estudiar siempre con una compañera. Y se encerraba en el cuarto a estudiar con la compañera. Y el joven me cuenta que el, el, el dueño de la casa y la dueña de la casa un día lo invitaron a comer, le dijeron, venga, Juan David se llama él, te Ujú. queremos invitar a comer, a almorzar y queremos hablar contigo. Entonces ellos le dijeron, Juan David, mira, yo en esa universidad que tú estás, empecé a estudiar ingeniería y la que es mi esposa ahora estudiaba arquitectura y nos conocimos y vivíamos en un cuarto así como el que tú estás viviendo y empezamos a relacionarnos y a hacer tareas juntos y a estar juntos, mucho juntos y eh, nos enamoramos, tuvimos relaciones, tuvimos un hijo, luego otro hijo y se frustraron nuestras carreras. Mi esposa nunca terminó, yo nunca terminé, y eso para nosotros siempre ha sido un efecto de frustración muy profundo en nuestras vidas. Claro, le damos gracias a Dios por nuestros hijos y todo eso, pero realmente una mala decisión frustró. Y le dieron ese consejo a ese joven y ese joven con todo ese testimonio en la iglesia dijo, mire, yo no había pensado en eso, yo no, pero eso iba a pasar, definitivamente eso iba a pasar. Entonces, muchas veces hay personas que han cometido errores y dan buenos consejos. Amén. Personas que cometen errores y dicen, yo cometí ese error Ujú. y yo quisiera darte un buen consejo en tu vida. Pero nosotros tenemos que saber de dónde viene el consejo y cuál es la intención del consejo. Porque hay consejos que son dañinos, son malos, son nocivos, son perversos. Es bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Ujú. O Ni sea, estuvo en camino de pecadores. Interesante, exactamente, ¿no? porque ahí es un consejo que no te va a ayudar, que no te va a edificar, que te va a perjudicar en tu vida Ujú. personal. Entonces, ese es la primera parte, por decir algo, de este estudio. Los dejo, digamos, deleitados para que la próxima semana entremos en temas sobre eh,
la consejería cristiana. Amén. ¿Hay alguien que quiera aportar algo, aconsejarnos algo? Sí, Adriana. Pastor, eso que estamos viendo aquí, esto es muy importante porque uno también tiene que ser sabio para saber a quién le pide un consejo, para Eso, saber hacia quién se dirige cuando tiene problemas o cuando necesita ayuda. No puede irle a contar sus cosas o ir a Mm, divulgar eso a cualquier persona, porque es te verdad. pueden, claro, uno aconseja dependiendo sus vivencias, dependiendo sus pensamientos. Sí, Entonces sí, hay que tener sabiduría para uno saber a quién se dirige. sí. Digamos, Es ver que es una persona de Dios, ver que es, digamos, la pastora. Nosotras hablamos mucho y es porque la pastora, pues es de eso, es una mujer de Dios, uno sabe que ella le va a aconsejar basado en lo que dice la palabra. sí, Entonces lo que dice aquí es muy importante tenerlo en cuenta. No a cualquier persona usted puede ir a abrirle su corazón sí. porque le dan malos consejos y tal vez lo que usted está contando en confidencia, después eso se lo cuentan a otras personas. Ese es uno de los temas, ¿no? ajá, Es uno de los temas, sí. la Que, murmuración, ¿no? sí. Y tenemos como consejeros el, la responsabilidad de guardar ese consejo. Eso, sí. Hay cosas que me cuentan a mí que yo no le cuento ni a la pastora y hay cosas que le cuentan a ella que a mí no me, Yo no le cuento. ella no me cuenta a mí. ¿Qué hablaste con el hermano? No, no me dice nada. Ya habló con la Y yo me hermana. quedo con la espinita. Pero sí, Sí. la discreción es clave y el saber escoger a quién nosotros le pedimos un consejo. Lógicamente que hay personas que dan consejos y que uno los pida, ¿cierto? Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento para determinar que es un consejo de Dios o no es un consejo de Dios. Amén. Muy bien, gracias, Adrianita. Sí, mi hermano Luis, prende el micrófono, bien pueda. Listo. Eh, bueno, el tema es bastante importante porque a veces uno, primero que nada, uno tiene que conocer la palabra y tiene que tener mucho discernimiento espiritual para dar consejo. Y eso Sí, uno lo va desarrollando a medida que va conociendo la palabra de Dios. Ujú, sí, Y la otra que también uno debe estar atento a todas las cosas que van a aprender y tampoco apresurarse a lo que va a contestar, ujú. porque a veces podemos escuchar y queremos contestar algo por emoción o porque quizás a mí también me pasó, pero yo pienso que a veces hay que tomar un receso y decir, mira, déjame que ore por este momento o que déjame un tiempo para pensar en lo que te voy a decir, pero sí, no te apresures en tomar ninguna solución o algo para que sí, no se agrave la situación o no sé. sí, Ahora, sí, si el Señor le puede discernir en ese momento una palabra o algo para hacerlo, sí está bien, pero a veces uno tiene, si no encuentra algo, a veces es mejor a veces tomar un tiempo, orar, pedirle al Señor que le pueda discernir lo que la otra persona quiere hacer. tremendo. Muy Muchas bueno. gracias, hermano Luis, por ese consejo. Muy buen consejo. No A veces apresurar. tomarla a la apurada también, también podemos, porque conocemos la palabra o porque sabemos versículo, o porque el versículo tanto dice esto, aquello, pero a Sí, veces no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere que le demos consejo. Ujú, muy sí, bien. Y el es momento verdad, de Dios a veces no puede ser en ese momento. es verdad, es verdad. No nos apresuremos a dar un consejo porque si nos apresuramos a dar un consejo, de pronto nos arrepentimos lentamente. Entonces, El pastor. es mejor como dar Angélica. un Sí, es sabio muy, consejo. Y hay son veces, temas a veces, hay temas que sí son delicados y hay que tratarlos Sí, sí, eso con sí es pinzas. verdad lo que dice el hermano. sí, sí. Hay cosas que son urgencias, ¿no? Sí, Urgencias. Por ejemplo, una persona se va a suicidar. Entonces, no podemos decirle, espéreme, hermano, yo oro. no, hay cosas que, bueno, No, es una hay que cosa actuar. obvia que nosotros Hay tenemos que que actuar, sí. actuar y, llevar a esa persona a orar. En este 911 dan unos tips, porque ellos son unos psicólogos tremendos, ¿no?
estos del 911. Eh, Ellos le empiezan preguntando a la persona con qué has pensado suicidarte. Y ahí lo empiezan a desarmar, ¿no? No, pues porque también hay personas que dicen, me pienso suicidar, pero es manipulación. También. Es cuando tú le preguntas con qué has pensado suicidarte, no, yo no sé, con un cuchillo, con una pistola, con un veneno, no sé, no sé. Primero que todo ellos van ganando tiempo, ¿no? Porque como ellos hacen que llegue una patrulla de la policía o algo así, ayudan a ganar tiempo. Ujú. Pero muchas veces las preguntas en esos casos de emergencia, esas preguntas lo que hacen es distraer a la persona de lo que está pensando y llevarlos a pensar en otra cosa. Entonces, mire, porque aquí yo miré un material, yo saqué un material precisamente de un grupo de psicólogos de los Estados Unidos que dicen que este trabajo de consejería, o sea, los campos de acción, ¿no? Habla de la iglesia, habla de la familia, habla de esto, pero también habla de campos de acción como capellanías, ¿cierto? En cárceles, en hospitales, en colegios. O sea, que quita que usted Dios le dé la oportunidad en un colegio, en una escuela, en una cárcel, en un hospital, de convertirse en un capellán, en un consejero. Hoy se necesita mucho en ese tipo de consejería en todos los aspectos de la vida. Entonces tenemos un amplio espectro de acción. No solo la iglesia, no solo la iglesia puede ser un campo, pero hay muchos campos de acción para desarrollar este trabajo. Amén. Entonces, ¿alguien más quiere compartirnos eh, alguna experiencia o darnos algún consejo? Si no, terminamos orando y nos vemos la próxima semana a las 8 de Colombia y a las 9 de Estados Unidos. Yo quería decir algo acerca de Sí, la más consejería. fuertecito. Sí. Hay algo muy importante en la consejería y yo hablaba un día con una pastora, es la manera de nosotros, cómo tomamos el consejo y es la murmuración. Hay mucha gente que llega a nosotros y nosotros debemos callar y saber cómo hablamos, cómo lo decimos y cómo llegamos a la persona. Y hay momentos en que uno se debe callar, porque yo recuerdo que esa pastora comenzó a decirme, yo le dije, hay cosas que la gente viene y te cuentes porque te tiene confianza. Entonces, hay momentos en que tenemos que aprender a callar y no murmurar, porque todos pasamos por episodios difíciles y emocionales. Y hay algo que la gente quiere buscar a alguien quien lo escuche, porque las redes, por ejemplo, la televisión, lo que es el celular, lo que es el Facebook, la gente tiene la mente muy embotada y a veces no tiene en casa, usted no sé si usted han visto a veces en las redes, cuando están en el almuerzo, todos están viendo el celular, pero no están hablando. Entonces, el diálogo y la comunicación en familia se ha perdido. Entonces, a veces hay uno miembro de la familia que está pidiendo auxilio para poder hablar con alguien. Entonces eso es muy importante porque si Dios nos puso este taller con mi esposo que lo está dando es porque tú vas a ser un instrumento de bendición para muchas personas que Amén. necesitan ser escuchadas. Amén. Amén. Así es. Ujú. Así es. Entonces oramos. ¿Les parece bien que oremos? Terminemos orando en esta noche. Amén. ¿Sí? Bueno. Pastora, dirígame una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel con nosotros. Bendice al pastor. Gracias, Señor, por ponerle en su corazón, enseñarnos a aconsejar. Bendice a cada persona, Señor, que lo está escuchando. Estamos aprendiendo, estamos creciendo y ante todo, Señor, tener mucha sabiduría para hablar a través de tuya, Señor, y a través de la palabra de Dios. Que cada día que demos un consejo siempre esté fundamentado en la palabra y que no sea nuestra emoción, sino que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, cada persona que va a ser ministrada con esta conferencia, con este taller, y que sea tu Espíritu, Señor, trayendo paz, trayendo sabiduría, y que nos dé sabiduría también para hablar
en el momento correcto, oportuno, para ayudar a muchas personas que deben tomar una decisión, porque ante todo somos tu instrumento para ayudar a otros. En el nombre precioso de Jesús oramos y bendecimos la vida del pastor Oscar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Bienvenidos de nuevo a este tiempo de estudio de la palabra, de estudio de un tema tan importante, tan pertinente, tan necesario, que se está desarrollando en los últimos tiempos y que nosotros hoy podemos estar empezando a convertirnos en salvadores de vidas. Amén, así es. De vidas, De de vidas, personas que están sufriendo, que están en crisis, que están en problemas, que están en dificultades y que están encerrados en su problema, en su dificultad y no tienen una salida. Una palabra basta. Una palabra puede bastar para sacarlos de ese mundo. Entonces, abra sus micrófonos, despídase y muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.